Me acompañan. Señor Dios, Padre amado, agradecidos por esta mañana. Padre amado, gracias porque permites que nos podamos congregar de esta manera, Señor, ya hace un largo tiempo, Padre, que tú has sostenido tu iglesia, que tú la has edificado, has añadido, Señor, a ella. Y Padre, permite que por medio de este mensaje seas tú hablando a la congregación. Que, Señor, utilices mis palabras, utilices mi mente, Señor, para hacer llegar este mensaje a nosotros, a aquellos que son tus hijos y a aquellos que no, Señor, pero que han sido invitados, no por casualidad, Señor, sino que tienes un propósito de que ellos estén el día de hoy con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar con Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 5. ¿Sí? Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Recuerden el título del mensaje, Esperanza Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien, ese, hermanos, es el pasaje y vamos a recordar quién está escribiendo el pasaje, quiénes son los oyentes y cuál es el contexto y qué tiene que ver con nosotros en este momento, en este tiempo de nuestra vida. Es importante y rogamos a Dios que Él sea abriendo nuestro entendimiento para ver cómo hacemos nuestra la palabra de Dios. ¿Quién escribe? Pedro. Pedro, y siempre me preguntaba, y lo hemos predicado, ¿cómo es que un Pedro, desde un proceso donde no conocía a Jesús, donde manifestaba su temor, donde manifestaba muchas veces tropiezo, donde Pedro niega a Jesús, donde Pedro vive una experiencia de desánimo cuando Jesús muere, porque dice la palabra de Dios que Pedro va y regresa a hacer las cosas que antes hacía. ¿Cómo es que un Pedro o un grupo de personas, en este caso sus discípulos, sus apóstoles, pueden cambiar de estar de un estado de temor, de un estado de duda, a un estado de total convicción en lo que habían visto, dispuestos inclusive todos ellos a dar su vida por causa de Cristo? ¿Cómo es que ocurre esa transformación? Era una de mis grandes preguntas cuando veíamos Marcos, veíamos el proceso de los discípulos y decíamos que Jesús estaba preparándolos para el ministerio cuando Jesús no esté. Y vamos a ver, es la primera carta de Pedro después de todo este proceso. ¿Quiénes son los oyentes? Dice claramente a los que Pedro está escribiendo, los expatriados de la dispersión, o sea, al pueblo judío que fue disperso, a un pueblo que en este momento está pasando hambre, persecución, están siendo muertos muchos de ellos, están simplemente fugados, escondidos, están dispersos, no tienen trabajo, les ha sido retirado los bienes que tenían porque tuvieron que dejar su patria. Le está escribiendo a personas que están sufriendo en gran manera, hermanos. Y no poco sufrimiento. Están sufriendo realmente aflicciones muy severas. Se puede entender que hoy en día, ¿cómo podemos unir una gran aflicción de este pueblo por diferentes factores externos a ellos? ¿Cómo podemos unir con esta carta que Pedro le hace?
Cualquiera de nosotros, y veíamos viendo en la escuela dominical, nosotros esperaríamos que Pedro le escriba una carta de repente de esta manera. Fíjate tú, de repente esperábamos que Pedro les diga, tranquilo hermanos, todo esto va a pasar. Tranquilos, todo va a estar bien. Como muchos de nosotros compartimos con hermanos creyentes, o inclusive con gente que no es creyente, nosotros vamos y decimos, todo va a estar bien. De repente esperábamos que Pedro le esté escribiendo y les diga, tranquilos, este proceso de aflicción va a pasar. Piensen que va a pasar. Pero Pedro no les escribe eso a personas que están sufriendo. Y hoy día, tú que te has conectado, no sé qué proceso puedes estar pasando de aflicción. Pero yo te quiero decir que la palabra de Dios el día de hoy va a hablarnos a nuestro corazón y a nuestra mente. Otros de repente esperaran o esperábamos que Pedro diga, bueno, como están pasando hambre, aflicción, no tienen trabajo, de repente hagamos un grupo, una ONG, de repente hagamos un chat para poder recolectar víveres, de repente llevar alimentos, arroz y enviarle a la gente que está sufriendo persecución. Pero tampoco veo esto en la carta de Pedro. No significa que no lo hagamos. Ya hemos predicado hasta la saciedad que cuando decimos algo no significa no enviar ayuda. Por supuesto que la iglesia está llamada a mostrar el amor de Dios por medio de ayuda a la gente más necesitada. Y como lo decíamos en la escuela dominical, estamos llamados a hacer buenas obras. Pero no veo que Pedro se enfoque en las personas que están sufriendo, ni en decirles esto va a pasar, ya se va a acabar el sufrimiento, ni en enviarles ayuda para dejar de sufrir. Se enfoca en su mente, se enfoca en su convicción, en sus creencias. Pablo lo que está tratando de hacer en esta carta es ir al corazón por alguien. Esta carta está escrita por alguien que ha pasado aflicción, momentos difíciles, fracasos, y que ha experimentado de primera mano el amor de Dios. Es increíble cómo es que hoy en día podemos decir claramente que la batalla está en nuestra mente. ¿Qué cosa es lo que creemos? ¿Qué cosa, de qué está lleno nuestra mente? La palabra de Dios dice que tenemos que renovar constantemente nuestra mente con verdades y no con mentiras. Lo que Pablo va a expresar el día de hoy a aquellas personas sufriendo. Y ahora, ¿cómo crees tú que puede estar este pueblo en este sufrimiento? Angustia, muchos deprimidos, muchos ansiosos, muchos con un futuro totalmente incierto. Porque date cuenta que si está siendo perseguido, tiene que estar huyendo y puede ser muerto en cualquier momento. Algunos estamos así hoy en día, viendo un futuro completamente distinto, viendo un futuro incierto, sufriendo cosas que no están en nuestras manos. Y vamos a ver lo primero que dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hace Pedro en medio del sufrimiento es manifestar alabanza y gloria a Dios. Suena contradictorio, pero es sumamente importante detenernos en este detalle. Pedro lo primero que está haciendo es decirle, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es, vamos a alabar a nuestro Padre primero, vamos a darle gracias, vamos a glorificar su santo nombre, vamos a reconocerlo como Padre. Jesús, cuando resucitó, llegaron las mujeres a verlo en el momento de su resurrección. Él dijo a María Magdalena, no me toques. En Juan 20:17, no me toques porque estoy yendo al Padre, pero también es vuestro Padre. Estoy yendo a mi Dios, pero también es vuestro Dios, dice Jesús. Y lo que está diciendo es, en medio de esta aflicción, tienen que recordar
que tenemos un Padre, que tenemos identidad, que a pesar de las circunstancias, tú y yo tenemos un Padre que nos da seguridad. Y algunos pueden creer que esto es poca cosa. Sin embargo, muchos problemas en la sociedad están asociados a la falta de identidad de un padre. Lo que está diciendo Pedro, primeramente, en medio de esta aflicción, en medio de esta tormenta, le dice, alabemos a nuestro Dios el Padre. Alabemos a nuestro Dios. Demos gracias. Por eso empezamos las oraciones nosotros dando gracias a Dios por todo. En medio de la aflicción, damos gracias. Pero ¿cómo le voy a dar gracias, Jorge? ¿Acaso tú no ves lo que estoy sufriendo? ¿Acaso Pedro no está viendo que nosotros estamos muriendo todos los días? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, empieza diciendo Pedro. Dice además, siguiendo con la lectura, que según su grande misericordia, sigue mencionando las razones del por qué alabar a Dios, del por qué dar gracias a Dios, pero se está enfocando no en los sufrimientos terrenales, pero se está enfocando en qué cosa creemos nosotros, qué cosa está en nuestra cabeza y nos está haciendo recordar. Alaba a Dios el Padre, alaba a tu Padre, porque por su grande misericordia, dice, nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. ¿Quién más que Pedro ha experimentado realmente la grande misericordia de Dios? Ustedes deben recordar la vida de Pedro. Pedro, recuerdan, podía decir frases magistrales, como por ejemplo, ¿quién dice que soy yo?, preguntaba Jesús. Y Pedro decía, el Hijo de Dios. Y Jesús decía, amén, Pedro, eso te lo ha dado. No viene de ti, sino viene de mi Padre, viene del cielo. Pero también podíamos verlo al otro extremo, donde Jesús decía, me es necesario padecer, me es necesario morir. Y Pedro le decía, no. Y Jesús le decía, aléjate de mí, Satanás. Podemos ver en Pedro a aquel que le dijo a Jesús rápidamente le dice a Jesús, todos estos te pueden dejar, pero yo no te voy a dejar. Y Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Podemos ver la misericordia de Dios en la vida de Pedro. Y tenemos que identificar que esta grande misericordia, como la llama el Señor, esta grande misericordia, como la define Pedro, es definitivamente necesario para un gran pecador como Pedro y como nosotros. A veces, cuando converso con muchas personas y recordamos el pecado de Adán, y muchos dicen, no, seguramente si yo hubiera estado ahí por Adán o por Eva, yo no hubiera pecado como ellos. Pero exactamente, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Lo que Adán y Eva le dicen a Dios es, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, Jehová? A partir de ahora, a partir de este momento, no vamos a hacer las cosas como tú las dices. Al contrario, vamos a hacer las cosas como yo creo que debo hacerlas. Claro, porque Adán y Eva reciben un mandato de Dios. Hagan esto. La serpiente viene y le dice con que Dios le dijo esto. Y ellos dicen, vamos a hacerlo a nuestra manera. No vamos a hacer lo que Dios dice, sino lo vamos a hacer a nuestra manera. Fíjate tú si te logras identificar con esta acción de Adán y Eva. Pedro lo que le muestra a Jesús durante los evangelios
antes de que venga el Espíritu Santo sobre ellos, es precisamente eso. Jesús cuando le dice, no, Jesús, no vamos a hacer las cosas como tú dices. ¿Qué es eso de que tienes que morir? No, vamos a hacerlas como yo creo. Pero lo que está diciendo es, confía en mí. Jesús, confía en mí, tranquilo. Yo no voy a dejar que te arresten. Yo no te voy a negar. Inclusive Pedro llega a decir, yo voy a morir por ti. Soy capaz de dar la vida por ti. Y Jesús le dice, tranquilo, Pedro. Tranquilo. Tú me vas a negar. Porque el gran problema que tenemos nosotros es que nosotros confiamos en nosotros mismos. Esta frase la escuchamos varias veces, de decir, no, tranquilo, yo sé lo que hago. No, Señor, yo voy a irme por este camino y aunque tú me digas que vaya por este camino, no, tranquilo, yo voy a irme por este camino. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra es que nuestros caminos son caminos de muerte y no de vida. Y terminamos mal. Y terminamos en duros procesos en nuestra vida. Lo que Pedro está pasando, lo que Pedro está diciendo es, reconozcamos, alabemos a Dios el Padre por su grande misericordia mostrada en mi vida y mostrada en la vida de los creyentes, que a pesar que nosotros lo negamos, lo desobedecemos, no lo consideramos en nuestra vida, a pesar de eso, Él tiene gran amor y gran misericordia sobre nosotros. No puedes confiar en ti mismo. No podemos confiar en nosotros. Y yo te pregunto, para que Pedro haya experimentado esta grande misericordia, como lo manifiesta en esta carta, ¿qué tuvo que haber pasado? Tuvo que haber pasado un gran fracaso. Tuvo que haber desobedecido a Dios. Tuvo que haberse reconocido como lo que es, un pecador delante de Dios. Tiene que haber reconocido su condición real frente a Dios. Y automáticamente sale una pregunta. ¿Eso es bueno o malo para Pedro? A veces es necesario, hermanos, es necesario que Pedro haya vivido toda esta experiencia en los evangelios para poder experimentar el gran amor y misericordia de Dios. Y esto viene de la mano con aquel a que se le perdona mucho, ama mucho. Y tiene que ver con reconocer la condición nuestra frente a Dios. El gran problema que tenemos es que nosotros nos creemos buenos. Nos creemos no tan malos delante de Dios. Pero se creía de esa manera frente a Dios. Pero cuando Pedro es confrontado y cuando niega a Jesús 3 veces, y luego Jesús regresa. ¿Recuerdan el pasaje? Regresa, Pedro está en la barca, Jesús está haciendo el desayuno y le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Pero termina llorando y decirle, sí, tú sabes que te amo. Nuestra condición, reconocida por nosotros, hace que podamos entender esta misericordia de Dios que no nos da lo que merecemos, sino al contrario, nos da lo que no merecemos. Por eso él dice y empieza diciendo, quiten la mirada de sus problemas, quiten la mirada de su aflicción. Piensen, alaben a Dios y agradezcanle por su grande misericordia, que a pesar de ser como ustedes son y como yo soy, a pesar de eso, Él nos ha hecho renacer de nuevo. Fíjate lo importante que es. Él está mencionando doctrina en este mensaje. Está diciendo que el nacimiento depende de Dios. Por su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo, nos ha vuelto a la vida después que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa no es obra tuya ni mía, es obra de Él. Así como, por ejemplo, tú cuando naces, ¿acaso tú has decidido en qué hogar venir? ¿Quiénes eran tus padres? ¿Acaso hemos decidido
en qué país nacer o qué día nacer. No, hermano, nosotros no hemos decidido nada de eso, solamente hemos venido y el Señor nos ha puesto en el lugar donde estamos hoy en día. Lo que trata de hacernos ver es que es exactamente lo mismo con el nuevo nacimiento. Es obra de Él, no de nosotros. Amén. Él muestra su gran misericordia haciéndonos nacer de nuevo, está diciendo la palabra. Y algunos se preguntan, pero ¿cómo yo sé? La gran pregunta que hace el cristiano, ¿cómo yo sé que he nacido de nuevo? Y vamos a las experiencias terrenales. ¿Cómo sabemos que un bebé acaba de nacer? Vemos evidencia física. Lo escuchamos llorar, ¿correcto? Vemos que comienza a moverse. Vemos que comienza a alimentarse. Estas son evidencias físicas, evidencias reales que nosotros podemos ver. Y la vida del creyente también es la misma. También es la misma. Evidencia de que nacido de nuevo es comenzar a aborrecer el pecado. Que no significa no pecar, pero ya no somos esclavos del pecado. Evidencia de un nuevo nacimiento en mi deleite en la palabra de Dios. Conocer a Dios. Desear saber cómo opera Dios. Deleitarme en su palabra. Deleitarme en lo que Él está diciendo. Pero lo que está diciendo es, no te enfoques en los problemas que tienes actualmente. Pero Pedro, ¿cómo me vas a decir que no me enfoque si no tengo para comer mañana? Pero Jorge, ¿cómo puedes decirme que no me enfoque cuando mi matrimonio es un desastre? Cuando mis hijos se han ido y no regresan. ¿Cómo puedes decirme que no me enfoque cuando no tengo trabajo? Y pero lo que está diciendo es, no nos enfoquemos en temas terrenales. Enfócate primero en dar gracias a Dios que por su gran misericordia te ha hecho nacer de nuevo, te ha vuelto a la vida después de haber estado muerto, te ha dado vida, nos ha dado vida. Siguiendo con la lectura, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es impresionante lo que el Señor hace con nosotros por medio de su palabra. Mientras leía estos pasajes, recordaba en todo el sufrimiento y en todas las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tiene que morir mi hija? ¿Por qué tiene que morir mi hijo? ¿Por qué tiene que salirme un quiste a mí? ¿Por qué tengo que estar yo en estos problemas? ¿Por qué tengo que estar en esta aflicción? ¿Por qué tengo que estar en persecución? Y todas estas son preguntas que nos hacemos todos los días. Y Pedro no dice, tranquilo, que esto va a pasar. Tranquilo, que Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero no está diciendo eso. Pero no le está diciendo, ¿sabes qué? Tranquilo, ya va a pasar, las cosas van a mejorar, lo malo se va a ir. Realmente ya no te van a perseguir, tu matrimonio se va a arreglar, tu hijo va a regresar, vas a tener trabajo. No, pero lo que está diciendo es, alaba a Dios, alaba, reconoce su santo nombre, porque en su grande misericordia te salvó de la condena eterna para darnos esperanza. No tiene comparación, pero está sacando la mente del creyente y lo está llevando lo está exhortando a que podamos estar mirando esta esperanza que nos da la salvación en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que es sumamente importante lo que la iglesia está haciendo y compartiendo los mensajes sobre el cielo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el gran problema que tenemos nosotros, los cristianos, es que nos olvidamos de renovar nuestra mente constantemente con las verdades que están expuestas en la palabra de Dios. Tú y yo nos olvidamos. Por eso las recomendaciones precisas es lee,
Lee tu Biblia, estudia, fíjate qué dice de la sociedad, fíjate qué dice de las promesas, porque de esa manera nuestra mente comienza a trabajar. Lo que Pedro dice, recuerda esta esperanza que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Y lamentablemente nosotros simplemente no la recordamos. Y estamos sumisos en nuestros problemas y en nuestra vida terrenal. ¿Acaso la Biblia, acaso la palabra de Dios no dice que pasaremos aflicciones y que estas serán temporales? Y que no pongamos nuestra mente en las cosas terrenales ni en la esperanza terrenal, sino que pongamos nuestra mente en las cosas espirituales y celestiales. ¿Acaso la Biblia no dice que este mundo no va a mejorar? Al contrario, este mundo va a empeorar. Y nosotros seguimos esperanzados en que este mundo cambie. No estoy diciendo, nuevamente lo menciono, que no se haga nada por mejorar. No estoy diciendo que no se deba trabajar. Lo que estoy diciendo y lo que Pedro está diciendo es, no puedes enfocarte en las cosas terrenales. Recuerda la obra que ha hecho Dios contigo. Recuerda su misericordia y la esperanza que hay. La esperanza viva. Lo que te va a venir después. Lo que vas a vivir en el cielo. Cuando habla de esperanza, es una frase importantísima para el ser humano. Porque el ser humano lo que lo mantiene con vida es la esperanza. Si tú escuchas, por ejemplo, algunas historias de personas que se han perdido en el desierto, en el bosque, en el mar, y tú les preguntas cómo pueden haber vivido 30 días, 50 días, y ellos te mencionan por la esperanza de regresar a ver a mi familia, a mis hijos, no sé, pueden dejar de tomar agua, alimento, pero lo último que pierde el ser humano es la esperanza. Lamentablemente, la esperanza del no creyente es muerta. Lo repito, lamentablemente creemos que cuando hablamos de esperanza estamos hablando de la esperanza viva y no es así. Solamente puede haber esperanza viva para el creyente que fue renacido de nuevo por la grande misericordia de un Dios amoroso. La esperanza de la cual habla el mundo o la sociedad es muerta. Es igual que la fe. Hoy en día todo el mundo te habla de fe. Sí, por supuesto, anda, emprende este negocio y ten fe. ¿Pero fe en qué? El creyente tiene fe en Cristo. En Cristo está puesta mi fe, en Él. Y el mundo está puesta su fe, en la fuerza de la fe. Esta esperanza la podemos ver nosotros en la sociedad. Si tú te das cuenta, cuando conversas con un niño, el niño tiene la esperanza de llegar a ser grande, supuestamente para hacer lo que quiere. Y el que está en el colegio, en tercero de media, cuarto de media, quinto de secundaria, está deseoso, esperanzado en llegar a la universidad, porque ahí va a estar más tranquilo. Y el que está en la universidad está esperanzado en salir a trabajar, porque cuando trabaje ya podrá hacer lo que él quiera. Y cuando trabaja, está esperanzado en comprar una casa, un carro, y ahí está su felicidad. Pero cuando compra el carro, cuando compra la casa, cuando termina la universidad, sigue viendo que su vida es infeliz. Y otros dicen, cuando me caso voy a ser feliz. Y acá no me meto con los matrimonios porque salgo perdiendo. Pero hay personas que dicen, cuando me caso voy a ser feliz. Y cuando se casan y encuentran un esposo que no es lo que esperaban, o cuando encuentran una esposa que no es la que esperaban, se deprimen. Son infelices porque su esperanza está puesta en cosas terrenales. No, cuando tenga dinero, cuando tenga la lotería, voy a ser feliz. Y cuando tiene la lotería y cuando ganan mucho dinero, sigue siendo la vida infeliz, porque la esperanza de este mundo es muerta, es vacía. No hay nada que complete al ser humano en toda
las cosas que hay en la tierra. Solamente Cristo nos puede dar la esperanza viva de en algún momento estar con Él en la vida eterna. Solamente hay dos tipos de personas. O eres una persona con esperanza viva, o eres una persona sin esperanza. Solamente hay dos tipos de personas. Las que irán al cielo o los que van a un infierno sin esperanza. Inclusive aquellos, he escuchado a personas que dicen, no creo que Dios me mande al infierno porque tengo la esperanza de que Él me saque del infierno y me lleve al cielo. Mentira, falso. Es una esperanza muerta. El mensaje de hoy es la esperanza viva. Y mira lo que dice Habacuc. Quiero que veas lo que dice Habacuc para ver si esa es nuestra manera de actuar en nosotros en este mundo. Fíjate lo que dice Habacuc 3, 17, 18. Por favor, búscalo ahí. Habacuc 3, 17, 18. Y Habacuc venía de conversar con Dios, el profeta Habacuc, y le decía, pero Señor, ¿por qué envías a los caldeos? ¿Por qué envías esta maldad sobre los judíos? ¿Por qué haces que estemos viviendo esto? Le pregunta Habacuc. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Estoy usando los caldeos para hacer juicio sobre Judá. Y Habacuc no entendía. Habacuc le dice, pero si también son malos. Y yo le decía, sí, pero también voy a juzgarlo a ellos. Y Habacuc no entendía la respuesta de Dios. Se parece a la historia de Job. Habacuc decía, ¿por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? Como hoy en día muchos vemos nuestro país y le queremos decir, pero ¿por qué vivimos lo que vivimos? Señor, pero ¿por qué permites estas cosas en mi país, en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi negocio, en mi hogar, en mi trabajo? Y fíjate lo que dice Habacuc en capítulo 3, 17. Dice, aunque la higuera no florezca, o sea, no haya fruto, ni las vides haya frutos, dice. Aunque falte el producto del olivo, aceite, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, no haya que comer. Fíjate lo que Habacuc está diciendo, aunque no haya fruto, aunque no haya comida, aunque no haya vacas, aunque no haya algo para comer. 18, con todo, dice, con todo esto, con todas estas circunstancias en mi vida que me deprimen, que me ponen ansioso, que me ponen triste, con todo, dice la palabra de Dios en el versículo 18, con todo yo me alegro en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que Pedro está tratando de hacer con los judíos expatriados y con nosotros es comenzar a entender que hay verdades que él nos manifiesta con todo lo que estés pasando. Con todo, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. No está diciendo que no seamos empáticos, ¿no? Porque alguien puede decir, eso significa que no debemos sufrir con lo que sufren. No, la palabra de Dios nos manda a sufrir con lo que sufren, a llorar con los que lloran, y nos manda también a alegrarnos con los que se alegran. No está hablando de no ser empáticos, no está hablando de no llevar ayuda a los pobres, no está hablando de no hacer nada de estas cosas, de no hacer un grupo para ayudar. No está hablando de no dar palabras de ánimo. Pero es increíble que hay cristianos hoy en día que le dicen a personas no creyentes, a personas que no piden a Cristo, le dicen,
todo va a estar bien. Tranquilo, Dios te ama, tranquilo. Hoy en día vemos creyentes que entre propios creyentes también no decimos lo mismo. Tranquilo, va a cambiar. Pero Pedro lo que está haciendo es quitar el enfoque de mí yo, quitar el enfoque de mi egocentrismo y decir, no, aunque no cambie, aunque no mejoren las cosas, aunque las cosas no salgan como tú crees, a pesar de eso, alaba a Dios, agradece a Dios, bendice su santo nombre. Es lo que está diciendo Pedro a los creyentes que están sufriendo horrores de aflicción en esta vida. Dice que fuimos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿no? Veíamos que esto es posible solamente por la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza viva es por la obra y por el poder de Dios manifestada en la resurrección de Cristo. 1 Corintios también menciona y dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Somos lo más dignos de conmiseración. Lo que está diciendo es, son unos miserables si creen en algo que no sucedió. Pero como Pedro y la palabra de Dios y nosotros sabemos, Cristo sí resucitó. Esa es la garantía de nuestra esperanza viva. La palabra lo que está diciendo es, alaben el nombre de Dios por su gran misericordia, por su amor, que te hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y esa es nuestra garantía, porque Dios lo levantó de los muertos. Dios lo elevó a Cristo. Dios lo resucitó a Cristo. Y eso es lo que nos permite tener esta esperanza viva. Si tú no eres nacido de nuevo, tú que me estás escuchando, tú que vienes por primera vez, tú que escuchas el mensaje por primera vez, si no has nacido de nuevo, no tienes esperanza viva. Si no tienes esperanza viva, no has experimentado la misericordia de Dios, ni el amor del Padre. Vives sin esperanza. Nos dio esperanza viva. Es el punto crucial del Evangelio y de nuestra vida, la resurrección de Cristo, ¿no? La prueba, la muerte de Cristo en la cruz es la prueba de que Dios aceptó la paga por su justicia. Los sufrimientos de Cristo son la prueba de que Dios el Padre aceptó el pago que satisface su justicia. Porque esa condena te merecías tú y yo. Ese sufrimiento lo merecías tú y yo. Sin embargo, Cristo decidió voluntariamente tomar tu condena y la mía y pagar tu deuda con Dios. Versículo 4. Dice, la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible. Ya está hablando de la herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarchitable en otra versión. Reservada en los cielos para vosotros. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que esperar con expectativa, con esperanza viva, aquella herencia, aquello que Dios nos promete, una herencia, dice la palabra de Dios, incorruptible, referida a que el tiempo no la va a afectar. Nosotros vivimos en un mundo caído y podemos ver que que nosotros mismos envejecemos, que cualquier cosa que tengamos comienza a deteriorarse. Lo que está diciendo es que esta herencia que estamos recibiendo por Cristo es incorruptible, no se va a dañar, el tiempo no la va a afectar.
También dice, incontaminada. No hay nada que la contamine. No es que perdamos esta herencia nosotros por nuestra condición, por nuestro pecado, que continuamos en esa vía de santidad, luchando con dejar el pecado, y no lo vamos a lograr en toda nuestra vida, sino cuando seamos glorificados. Lo que está diciendo, ni eso te va a contaminar esta herencia, ni esto va a afectar la herencia. Es una herencia reservada, guardada. Es algo que tú y yo tenemos escrito. Esto es para mi hijo. Por eso es que es importante estar viendo las enseñanzas sobre el cielo. Porque Pedro está hablando, para ustedes hay una herencia incorruptible, inmaculada, inmarchitable. Nada la puede afectar. Y entonces, ¿por qué andamos tristes? Entonces, ¿por qué el cristiano anda triste, desconsolado? Yo me pongo la idea, y a ver, les doy esta idea para ver si podemos vernos a nosotros mismos. Cuando alguien juega fútbol, o cuando alguien ve que va a jugar, no sé, a lo que le gusta el fútbol, cuando alguien ve que va a jugar Barcelona-Madrid, ¿cómo están las personas que están esperando este partido? Ya saben la fecha. ¿Cómo están? André, que está ahí, ¿cómo están? Con expectativa. Ya viene, ya va a pasar. Si a ti te gusta el tenis, no sé, si juega un Nadal Federer o un Nadal Djokovic, ¿cómo esperas este partido? Si a ti te gusta, no sé, la comida y te llevan al mejor restaurante con el mejor chef, ¿cómo esperas tú este encuentro? Y te dicen, ¿sabes qué? Estamos domingo, el miércoles nos vamos a ir a tal lugar. Lo esperas con expectativa. Si a ti te gusta el viaje, viajar, y te dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir a conocer Israel. ¿Cómo esperas tú ese viaje? Con expectativa. ¿O acaso lo esperas? Ay, otra vez voy a viajar. O otra vez voy a ver el fútbol. O otra vez tengo que ir a comer en un restaurante de un gusto exquisito. Ay, otra vez ese partido de tenis. ¿Así lo esperas? Otra vez la Fórmula 1. No sé. Pero es como el cristiano a veces mira la palabra de Dios. Ay, otra vez tengo que ir a la iglesia. Otra vez tengo que conectarme para escuchar el mensaje de Dios. Otra vez tengo que leer la Biblia. Otra vez tengo que hacer mi devocional. Lo que Pedro está diciendo, hey, despierta, espera con expectativa, porque hay una herencia. Piensa en el cielo, piensa en la herencia que viene. La tienes asegurada. Tranquilo, no camines intranquilo, no camines triste. Lo que estás viviendo es temporal. No pienses en las circunstancias, piensa en lo que te espera con Dios. Piensa en lo que Cristo ganó por ti. Piensa en la herencia venidera. Es una esperanza viva. A eso se refiere. Tu herencia no es que, si te portas bien, voy a darte esto. Y si te portas mal, la herencia quedó ahí. No. Este pueblo que había perdido todo, porque fueron expatriados, perdieron su casa, perdieron su ganado, perdieron su herencia, porque ellos recibían y daban herencia a sus hijos, ya no están en su pueblo, ya nadie de ellos les fue quitado, les fue robado, sus bienes que tenían se marchitaron, sus casas que tenían fueron destruidas. Lo que Pedro está diciéndoles, la herencia que viene no es como la que tenemos en este mundo, no es como tu esperanza hueca en este mundo, no, la herencia que viene es inmaculada, inmarchita, incorruptible. Pero no solamente eso, hermanos. Dice además, para ir terminando, versículo 4, dice, reservada en los cielos para vosotros. Para vosotros. Dice, reservada en los cielos para vosotros.
Versículo 5 y último versículo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero qué hermosa palabra. Es imposible no sufrir en este mundo. La misma Biblia se encarga, hermanos, y personas que nos visitan por primera vez, la Biblia se encarga de decirnos que este mundo no va a cambiar. Al contrario, Mateo 23 menciona que habrán guerras y que habrán disensiones, nación contra nación, pero dice, pero esto no es el fin. Nos dice que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, egoístas, egocéntricos. La Biblia nos adelanta que no hay esperanza en este mundo. Si tu esperanza está en cambiar este mundo, es una esperanza hueca. No digo que no hagas las cosas bien. No digo que no hay que trabajar y hay que buscar, pero mi esperanza no puede estar puesta ahí. No puede estar puesta en un gobernante. No puede estar puesta en el dinero. Mi esperanza está puesta en mi herencia eterna, en Cristo Jesús, que es guardada por el mismo Padre, dice la palabra de Dios, reservada en los cielos para vosotros. Dice además, mediante, guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar salvación. Hermanos, Pedro le está recordando a los creyentes que su mirada tiene que estar puesta en la esperanza viva de una herencia reservada, eterna, inmaculada, por medio de la fe en Cristo Jesús para salvación. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Es impresionante que la palabra de Dios, en medio de toda esta situación que están viviendo los creyentes, Pedro salga a recordarles el Evangelio. Por eso decimos que la Biblia es cristocéntrica. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro todo. Para aflicción, para pruebas, para momentos difíciles, el Evangelio es palabra de Dios para salvación. Conclusión, para poder orar, hermanos. Pedro lo que está haciendo es manifestar lo que él vivió. Y lo que más me marca de Pedro es que la Biblia lo presenta como ese ser humano, como tú y como yo. Yo me identifico bastante con Pedro, porque Pedro es ese ser humano que pensaba que él podía solucionar las cosas por él mismo, que él podía valerse por sí mismo, así como tú, así como yo. Pero le decía, tranquilo, no, yo voy a hacer las cosas como yo creo. No, pero tú me vas a abandonar, todos me van a abandonar. No, yo no. Tranquilo, confía en mí. Así somos nosotros con Dios. Dios nos dice, vete por acá. No, tranquilo, yo voy a hacer las cosas por acá porque yo creo que por acá y creo que está bien. Pedro representa al ser humano que cree que puede confiar en sí mismo. Pero Pedro, después de un proceso donde Dios le muestra su misericordia, su perdón, su amor, su grande misericordia, es transformado completamente a vivir una vida con una esperanza viva, puesta en la herencia eterna. No hay otra manera de explicar cómo es que Pedro y los discípulos y muchos cristianos han dado su vida por Cristo. Han dejado de ver las cosas terrenales como la prioridad en sus vidas
y han comenzado a ver las cosas espirituales como mi esperanza, mi mirada puesta en los cielos. 1. La esperanza viva. En medio de la aflicción, recuerda, en medio del sufrimiento, en medio de tu depresión, en medio de tu ataque de pánico, en medio de tus problemas en el matrimonio, en el trabajo, en el hogar, alaba a Dios por su grande misericordia que nos salvó por Cristo Jesús y nos dio herencia eterna. El sufrimiento es temporal y la Biblia lo asegura, es temporal. Pero también la Biblia nos menciona que hay una herencia eterna. La Biblia se asegura que sepamos que hay algo después de la muerte y que solamente hay 2 vías. O vas al cielo con Cristo o vas al infierno, a una vida sin esperanza. El mundo no va a mejorar, no va a cambiar. El corazón del ser humano es el mismo ayer, hoy y será mañana. Un corazón que tiende a la maldad. Enfócate en las cosas espirituales. El evangelio, hermanos, no es un calmante. Con esto termino. El evangelio no es una pastilla para, mira, si aceptas a Cristo, tu vida va a cambiar y todo te va a ir bien y ya no vas a sufrir no. El evangelio no es una pastilla para solucionar problemas. El evangelio es poder de Dios para salvación de la condena que pesa sobre ti y sobre mí y sobre los que no creen en Cristo. Para los que creen en Cristo, esta condena ya fue pagada, ¿no? Y por último, para orar, no somos de este mundo, hermanos. No somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está con Cristo. Somos extranjeros y somos peregrinos. Y hay varios de nosotros que decimos, sí, es verdad, somos peregrinos. Sin embargo, vivimos enfocados en nuestros problemas. Y creemos que nuestros problemas son inmensos, inmanejables. Y no estamos poniendo nuestra mente en la herencia que Cristo ganó para nosotros. Pero nos recuerda eso. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje de Pedro a los creyentes, Señor, dispersos, a los creyentes que estaban sufriendo diferentes atrocidades, Padre. Gracias porque nos muestra, Señor, que tenemos que recordar cada día, renovar nuestra mente con verdades que hay en la Biblia. Gracias, Señor, porque tenemos que comenzar a pensar más en el cielo, más en la herencia eterna, más en el tiempo que estaremos contigo, Señor, que en la aflicción temporal de este mundo. Gracias te doy, Señor. Y si hay alguna persona, Padre, que no tiene esperanza viva, si hay alguna persona que no ha experimentado la misericordia de Dios ni el nuevo nacimiento, te ruego, Señor, que el día de hoy sea el día que tú le abres los ojos espirituales y el día de su salvación, de reconocer que no puede confiar en sí mismo, sino solo en Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.